Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. En este video aprenderemos un poco más del sistema de ecuaciones lineales de 2×2. Les voy a presentar método de reducción, método gráfico y el método de igualación. No olviden anotar sus comentarios, sus preguntas para poderles ayudar. Entonces, listas y listos, tomen nota para poder empezar. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas. Las incógnitas de estas ecuaciones provienen de la misma situación problemática y por lo tanto están relacionadas. Es decir, si se afecta una ecuación, el efecto repercute en las demás ecuaciones. Una solución al sistema corresponde a un valor para cada incógnita, de modo que al reemplazarlo va a satisfacer la igualdad. Vamos a estudiar un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, conocido también como un sistema de 2×2, y lo vamos a representar de la siguiente manera. Pueden observar ustedes la representación del sistema de ecuación lineal de 2×2, donde tenemos a sub 1 por x más b sub 1 por y es igual a c sub 1. Esta sería la ecuación número 1. Y pueden observar ustedes la presencia de dos variables. La ecuación 2 tenemos a sub 2 por x más b sub 2 por y igual a c sub 2, donde va a cumplirse lo siguiente. El a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, c sub 1 y c sub 2 van a ser las constantes, y estas constantes van a ser números reales. ¿Y qué representa la x y la y? La x y la y van a representar a las incógnitas o variables. ¿Qué más tenemos? ¿Y cómo resuelvo un sistema de ecuaciones? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones? ¿Cómo podemos averiguar la pregunta inicial que nos decía cuántos conejos y gallinas hay? Para poder resolver un sistema de ecuaciones existen métodos básicos. Esos métodos básicos son los siguientes. Tenemos el método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción y el método gráfico. Y en este video vamos a trabajar el método de reducción. De reducción o qué estrategias vamos a utilizar en este método. Atentos y atentas. El método de reducción consiste en eliminar una de las incógnitas mediante una combinación lineal. Entonces, a tener presente esto, en el método de reducción vamos a eliminar una de las incógnitas. Por ejemplo, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Recordando que un sistema de ecuaciones está formado por varias ecuaciones, como en este caso. Nos dice 5x más 7y es igual a 17. A esta ecuación la vamos a denominar ecuación número 1. Luego tenemos 2x más y es igual a 5, al cual lo vamos a nombrar ecuación número 2. ¿Qué procedimientos debo seguir para este método? Primer paso. Se multiplican los miembros de una o de las dos ecuaciones. Puedes utilizar una ecuación o puedes utilizar, dice, las dos ecuaciones para multiplicar. Vamos a multiplicar por una cantidad constante y apropiada.
¿Cuál es nuestro objetivo de multiplicar por esa cantidad constante? Nuestro objetivo es obtener igual coeficiente y signo diferente. ¿Para qué? Para eliminar una de las incógnitas. Entonces veamos. Ya sabemos el primer procedimiento que vamos a seguir. Copiamos el sistema de ecuaciones tal como se presenta y nos hacemos la primera pregunta. ¿Cuál de las variables deseo eliminar? Y ustedes pueden escoger cualquiera de las dos, puede ser la X o puede ser la Y. Pero en este caso, observando, yo elegiría la variable Y. ¿Y por qué la variable Y? Porque como me dice que debo multiplicar por una cantidad constante y hacerlo signo diferente, entonces para mí va a ser sencillo convertir esta Y a un 7 mediante una multiplicación. Entonces tendríamos lo siguiente. Elijo eliminar la variable o incógnita Y. Para ello, aparece una constante. Y esta constante en este caso es menos 7. ¿Qué voy a hacer con ese menos 7? Voy a multiplicar a toda la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 va a ser afectada por este menos 7. ¿De qué manera? Multiplicándolo. Quiere decir que este menos 7 multiplicaré por este 2x, multiplicaré por esta y finalmente multiplicaré por este 5. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Fíjense, la ecuación número 1 lo he pasado tal como está, tal como se presenta. 5x, 5x, 7y, 7y, 17, 17. Pero ¿qué ha pasado en la ecuación número 2? Como les decía, tiene que ser afectado por esta constante. Y como nos indica el primer procedimiento, se multiplica. Por lo tanto, tenemos menos 7 por 2. Menos 7 por 2 sería menos 14x. Luego, menos 7 por 1 sería menos 7y. Aquí está. Y finalmente, menos 7 por 5. Menos 7 por 5 sería menos 35. Ahora, ¿qué debo hacer cuando ya he terminado multiplicar? En este caso, debo eliminar la incógnita seleccionada y los demás términos lo debo sumar o restar de acuerdo a cómo se presenta el signo. Por lo tanto, tendríamos que eliminar la variable y. Como tenemos acá más 7 y menos 7, la pregunta es, ¿qué se hace si tengo signos diferentes? Y la respuesta es, signos diferentes se restan. Por lo tanto, toda esta expresión es 0. ¿Qué me queda operar? Me quedaría operar menos 14 más 5x. Negativo, positivo. Signos diferentes, lo resto y coloco el signo del número mayor. En este caso, menos 14. Tendríamos menos 14 más 5, que sería igual a menos 9x. En este caso de la y ya no tengo porque lo hemos eliminado. Y este término tendría que ser menos 35 más 17. Signos diferentes, restamos, colocamos el signo del número mayor y tendríamos menos 18. Por lo tanto, nuestra ecuación ahora sería menos 9x igual a menos 18. Hemos encontrado ahora una ecuación lineal con una sola variable. Entonces ahora nos tocaría resolver la ecuación lineal que nos ha resultado. La situación número 1 nos dice Manuel y Carla, dos estudiantes de segundo grado de secundaria, se presentaron al concurso de admisión del COAR.
en la prueba escrita que constó de 20 preguntas. Los dos postulantes respondieron la totalidad de las interrogantes. Sin embargo, Carla obtuvo 65 puntos, mientras que Manuel 30 puntos. Sabiendo que Carla tuvo 15 respuestas correctas y Manuel 10 respuestas incorrectas, grafica el sistema de ecuaciones que representa cómo obtuvieron sus puntajes y determina cuál es el valor de cada respuesta correcta y cada respuesta incorrecta. Vemos ahí 4 alternativas. Para resolver este problema, tenemos que organizar los datos en una tabla de doble entrada. Esto nos va a ayudar a distinguir nuestros datos. También fíjense, nos están pidiendo que este sistema de ecuaciones lo representemos con una gráfica. Quiere decir que vamos a utilizar el método gráfico para dar solución a este problema. Entonces, vamos a subrayar o resaltar los datos para poder organizar nuestra tabla. Fíjense entonces, nos dice acá que, bueno, en realidad tenemos dos personajes, ¿no? Nos están hablando de Carla y de Manuel. Entonces los dos estudiantes han dado examen, pero en un examen siempre hay respuestas correctas e incorrectas. Y nos están dando los resultados de cada estudiante, ¿no? Nos dice acá que, bueno, la evaluación o la prueba constó de 20 preguntas. Acá pueden ver ustedes, nos están diciendo 20 preguntas. Luego nos dice que Carla obtuvo 65 puntos. Acá pueden ver ustedes, Carla 65 puntos. Mientras que Manuel 30 puntos. Ya, entonces ya tenemos los puntajes de Manuel, los puntajes de Carla, el total de preguntas que se ha planteado en la prueba. Y por aquí nos dice, miren, Carla tuvo 15 respuestas correctas. O sea, si ella hizo 15 respuestas correctas, implica que 5 fueron incorrectas. Mientras que Manuel dice, hizo 10 respuestas incorrectas. Por lo tanto, Manuel tiene 10 respuestas correctas. Fíjense cómo hemos organizado la tabla. Dice, organizamos en tabla los datos y las incógnitas de la situación. Tenemos a nuestros personajes de nuestra situación problemática, Manuel y Carla. En la tabla hemos colocado el número de respuestas correctas, el número de respuestas incorrectas, van a ser el total de preguntas que consta la prueba. Y la prueba consta de 20 preguntas. Entonces, en el caso de Manuel, tuvo 10 respuestas correctas y 10 respuestas incorrectas. Por lo tanto, sí desarrolló las 20 preguntas que se le ha propuesto en el examen. ¿Qué pasó con Carla? Carla respondió 15 preguntas correctas y 5 respuestas incorrectas. La suma de los dos igual es 20 preguntas que nos estaban planteando en la prueba. Ahí ya hemos sacado el número de respuestas correctas, el de incorrectas. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar las variables. Como ya hemos organizado los datos que nos estaban dando en el problema en una tabla, ahora podemos decir lo siguiente. Vamos a decir que X va a ser el valor de cada respuesta, o sea, por cuánto estamos valorando cada respuesta correcta. Ahora, si X va a representar el valor de cada respuesta, entonces Y va a representar el valor de cada respuesta incorrecta. Teniendo asignado las variables, ahora podemos seguir organizando en una segunda tabla estos datos, pero ya con las variables que estamos colocando en este momento. Entonces tendríamos, la tabla es parecida a la anterior, pero aquí vamos a agregar las variables. Tenemos igual a Manuel, a Carla, los puntajes de respuestas correctas, los puntajes de respuestas incorrectas y el puntaje total.
teniendo en cuenta que aquí estamos hablando ya de puntaje, o sea, cuántos puntos se le asigna por cada respuesta correcta y también cuánto se le va a descontar por las respuestas incorrectas. ¿Qué nos decían de Manuel? De Manuel nos decían que él había respondido 10 preguntas correctas y por la valoración de X, ¿no? Porque X va a representar el valor de cada respuesta correcta. Y también nos indicaban que Manuel había respondido 10 preguntas de manera incorrecta. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por la variable y. ¿Cuánto puntaje hizo Manuel? ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que Manuel hizo 30 puntos. Al respecto de Carla, ¿qué tenemos? Al respecto de Carla, nos indicaban que Carla ha respondido 15 preguntas de manera correcta y le asignamos X porque es el valor de cada respuesta correcta. Entonces, también nos indican que Carla ha respondido 5 preguntas de manera incorrecta. Entonces acá lo multiplicamos por Y porque es el valor de cada respuesta incorrecta. ¿Y cuántos puntos hizo Carla? Carla hizo 65 puntos en toda la prueba que han dado para postular al COAR. Ahora, a partir de esta tabla y a partir de estos datos que hemos colocado con respecto a los puntajes, vamos a determinar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer sistema de ecuaciones? Lo tomaríamos con respecto a los datos que nos dan de Manuel. Entonces decimos 10x, las respuestas correctas más las respuestas incorrectas, la valoración de cada uno de ellos va a ser igual a 30. Esto vendría a ser la ecuación 1. Y los datos que nos dan de Carla vendría a ser la ecuación 2, donde nos dicen 15 respuestas correctas por X más 5 respuestas incorrectas por Y, que sería igual a 65 puntos. Ahora, ya tenemos el sistema. Ustedes pueden utilizar cualquier método, ¿no? Pero en este caso nos están especificando que debemos utilizar el método gráfico. ¿Y qué es el método gráfico? El método gráfico, como su nombre dice, jóvenes, es que ustedes tienen que dibujar. ¿Y qué van a dibujar? Lo siguiente. Nos dice acá, el método gráfico para resolver este tipo de sistema consiste, por tanto, en representar en unos ejes cartesianos o sistema de coordenadas ambas rectas y comprobar si se cortan. Y si es así, ¿dónde? Si las dos rectas se cortan en un punto, las coordenadas de este sería el par XY, que conforma la única solución al sistema. Ya. ¿Qué pasos vamos a dar para utilizar el método gráfico? Primer paso, vamos a despejar la incógnita en ambas ecuaciones. La incógnita que ustedes deseen puede ser X, puede ser Y, es de manera libre. Número 2. Se construye para cada una de las dos funciones de primer grado obtenidas la tabla de valores correspondientes. Bueno, acá como dice funciones, también es lo mismo que decir ecuaciones de primer grado, porque en realidad se va a convertir en funciones porque vamos a elaborar la tabla de valores. Y finalmente, cuando ya ustedes han completado la tabla de valores, que son los puntos de intersección o los pares ordenados que vamos a trasladar a la tabla, ustedes simplemente diseñan su plano cartesiano y van pasando cada uno de los pares ordenados. Es así como vas a poder desarrollar el método gráfico en este sistema de ecuaciones. Entonces nos dice, ¿no? Asigno valores a X, luego lo reemplazo en la ecuación 1 para determinar los valores de Y. Acá vamos a asignar a los valores de X, ¿ya? Los valores de X y lo vamos a reemplazar para obtener Y. Entonces, como les decía, vamos a organizar una tabla. Fíjense, esta es nuestra ecuación 1. 10x más 10y es igual a 30, ¿ya? De aquí vamos a despejar
la variable X o la variable Y. O simplemente lo pueden trabajar así como está y le van asignando valores. Entonces miren, aquí yo he organizado una tabla y en la tabla, en los valores de X, si ustedes recuerdan, los valores de X, ustedes son los que van a asignar. En este caso, hemos asignado los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y de dónde salen estos valores? Salen de la recta numérica que vas a utilizar para diseñar tu plano cartesiano. A ver, veamos. ¿Qué pasaría si el valor de X es 0? Lo que ustedes van a hacer es reemplazar en la ecuación 1, ¿correcto? Entonces por eso dice asigno valores a X, luego lo reemplazo en la ecuación 1, porque estamos trabajando con la ecuación 1. Entonces tenemos 0 por X, aquí no, en vez de X va a ser 0. Entonces digo 10 por 0 sería 0. O sea, me quedaría solamente 10Y, que es igual a 30. ¿Cuánto sería el valor de Y? Recuerden, este 10 está multiplicando en el primer miembro. ¿Cómo pasaría el segundo miembro? Dividiendo, ¿correcto? Entonces 30 entre 10 sería 3. Entonces cuando la X vale 0, la Y va a valer 3. ¿Y qué pasa cuando el valor de X es 1? A ver, veamos, reemplacemos. 10 por 1 sería 10. Este término en el primer miembro está sumando. Ahora pasaríamos a restar. Entonces tendríamos 30 menos 10, que sería igual a 20. Ahora dividimos entre 10. 20 entre 10 sería 2. Entonces, ¿cuál es el valor de Y en cuando el valor de X es 1? Valdría 2. Probemos con un número más. ¿Qué pasaría cuando la X toma el valor de 2? Tendríamos 10 por 2 es 20. Ahora, este término lo restamos al segundo miembro, tendríamos 30 menos 20, ¿correcto? Y la respuesta sería 10. Ahora, si tenemos esta ecuación, tendríamos 10 entre 10, que sería igual a 1. Por lo tanto, el valor sería 1. Y así ustedes pueden ir buscando los valores, resolviendo y van a encontrar lo siguiente, que cuando X vale 3, la Y va a valer 0. Cuando la X vale 4, la Y va a valer menos 1. Cuando la X vale 5, el valor de Y es menos 2. Y cuando el valor de X es 6, entonces Y va a valer menos 3. Lo que hasta aquí hemos avanzado es la ecuación 1. Lo mismo vamos a hacer con la ecuación 2. Asignar valores a X, reemplazarlos y encontrar los valores de Y. Muy bien, ahí cada uno de ustedes entonces calculando con su lápiz y papel al lado, ¿no es cierto? Para cerciorarnos si está bien o no las operaciones. Tenemos la ecuación número 2. Aquí nos dice, asigno valores a X, luego lo reemplazo en la ecuación 2 para determinar los valores de Y. Nuevamente tenemos nuestra ecuación número 2 y elaboramos nuestra tabla. Los mismos valores que he puesto en la primera tabla los he puesto en la segunda. A ver, vamos a encontrar el valor de Y, pero teniendo en cuenta que estamos trabajando con la ecuación 2. Tendríamos lo siguiente. 15 por 0 sería 0, ¿correcto? Ahora, entonces aquí lo único que nos quedaría es dividir 65 entre 5. ¿Y cuánto es 65 entre 5? Es 13, ¿correcto? Entonces cuando el valor de X es 0, el valor de Y es 13. Ahora veamos cuando es 1. 15 por 1 sería 15. 65 menos 15 sería 50. Y 50 entre 5 sería 10, ¿correcto? Un valor más. Vamos, chicos. 15 por 2 es 30. 65 menos 30 sería 35. 35 entre 5 tendríamos el valor de 7. Uno más. 3 por 15 sería 45. 65 menos 45 es 20. Y 20 entre 5 sería 4.
Entonces así pueden ir llenando cada uno de los valores y cuando es 4 encontramos que el valor de y es 1, cuando x es 5 el valor de y es menos 2 y cuando x es 6 el valor de y es menos 5. Profesora, pero ¿para qué me va a servir organizar estas dos tablas? Número 1, nos va a servir para hacer nuestra gráfica en el plano cartesiano. Número 2, nos va a servir para encontrar coincidencias y esa coincidencia va a ser la solución al sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense, tenemos en esta tabla el par ordenado 5 menos 2 y si observan la segunda tabla, también tenemos el par ordenado 5 menos 2. Son los únicos pares ordenados que se repiten en ambas tablas. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que el par ordenado 5 menos 2 va a satisfacer a ambas ecuaciones. Por lo tanto, esto sería la solución al sistema de ecuaciones, o lo que le estamos llamando el conjunto solución del sistema de ecuaciones. Ah, muy bien, profesora. Entonces, ahora, ¿qué hago con los pares ordenados de cada tabla? Lo que van a hacer ustedes ahora es trasladarlo al plano cartesiano, así como han estado trabajando las funciones. Entonces, el gráfico en el plano cartesiano. ¿Qué voy a graficar? Los pares ordenados de cada una de las tablas que hemos encontrado, ¿no? La tabla de la ecuación 1 y la tabla de la ecuación 2. Ahora, miren, todos juntos, atentos y atentas para graficar. Y obtenemos lo siguiente. Aquí está, miren. Este es el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Fíjense la primera ecuación. Nos dice 0,3. Es la recta azul. La recta azul nos va a representar a la ecuación número 1. Y la recta que ustedes ven en color rojo va a ser la ecuación 2. Entonces, comprobemos. El par ordenado 0,3. Aquí está, el par ordenado 0,3. ¿Correcto? Ahora nos dice 1,2. El par ordenado 1,2. Coincide, miren. Luego tenemos el par ordenado 3,0. Aquí está, miren. Aquí está. Luego, lo que más nos interesa, el par ordenado 5 menos 2. Tomamos 5 de la X y menos 2 del eje Y. Y también acá hay un par más. 6 de la X con menos 3 de la Y. 6 con menos 3. Aquí está. Una vez que hemos ubicado los puntos, lo que vamos a hacer es trazar la recta como ustedes lo están observando. ¿Correcto? Ahora fíjense la ecuación número 2, que era 15x más 5y igual a 65. Bueno, acá nos hablan de 0 y 13, ¿correcto? Entonces, lo que aquí hemos hecho es trazar algunos puntos para que a ustedes les ayude a visualizar y encontrar la respuesta. Por ejemplo, nos dice el par ordenado 3,4. El par ordenado 3 de la X y 4 de la Y. Luego tenemos el par ordenado 4,1. Par ordenado 4,1. Aquí está ese punto. Y el punto más interesante de toda esta tabla es este par que está resaltado acá, ¿no? 5 menos 2. Fíjense, 5 de la X y 2 de la Y. Y un par más que podemos agregar que es 6 y menos 5. Nos ponemos en 6 y por acá estaría menos 5. Ustedes pueden terminar trazar esta recta hasta los puntos que les está indicando. Pregunta, ¿dónde se encontró coincidencia? En el par ordenado 5 menos 2. Miren, jóvenes y señoritas, entonces este es el método gráfico para solucionar un sistema de ecuaciones. Recuerden, hemos organizado las tablas de valores para cada una de las ecuaciones. Una vez que hemos encontrado los pares ordenados, lo hemos trasladado a la tabla o plano cartesiano. Y ahí hemos encontrado la coincidencia. Esa coincidencia es la solución de nuestro problema. Por lo tanto, nos dice,
Respuesta. Cada respuesta correcta vale 5 puntos. ¿Y por qué, profesora? Porque la X hemos dicho que era el valor de las respuestas correctas. Y cada respuesta incorrecta, 2 puntos en contra. O sea, sería menos 2 puntos. Porque habíamos dicho que la Y era el valor que le estábamos dando a las preguntas incorrectas. Por lo tanto, la clave es la C. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo hasta ahí? Muy bien. Ahora nos toca resolver la situación número 2. ¿Y qué nos dice la situación? Nos habla de dos personajes nuevamente. Nos habla de Miguel y Francisco. Miguel y Francisco deben pagar una deuda que suma 3.560 soles. Si el doble de lo que debe Miguel menos lo que debe Francisco asciende a 2.260, ¿cuánto es la deuda de cada uno? Ajá, muy bien. Aquí nos están hablando de una deuda, nos están hablando de dos personajes y nos están dando la suma de la deuda total, que es 3.560. Entonces veamos. Resolución. Vamos a identificar los datos de la incógnita, ¿no? O sea, ¿qué nos están pidiendo? Nos dice que la deuda es 3.560. Vamos a poner a la deuda de Miguel como variable X y a la deuda de Francisco como variable Y. Ustedes pueden poner la variable que desean, pero en este caso vamos a trabajar con la variable X y la variable Y. Ahora, la pregunta es, ¿qué método vamos a utilizar para encontrar solución a este sistema? A ver, vamos viendo. Entonces, vamos a utilizar la expresión el doble de lo que debe Miguel menos lo que debe Francisco asciende a 2.260. Con este dato o con esta expresión vamos a formular nuestra primera ecuación. ¿Y cómo sería nuestra primera ecuación si estamos diciendo que la deuda de Miguel es X y la deuda de Francisco es Y? Si nos dice acá el doble de lo que debe Miguel, hasta ahí, ¿cómo sería? 2X, ¿verdad? Menos lo que debe Francisco sería menos Y. ¿Sería igual a cuánto? A 2.260. Veamos. Ahí está, miren. El doble de lo que debe Miguel menos lo que debe Francisco es igual a 2.260. Aquí tendríamos nuestra ecuación número 1. ¿Y cómo encontramos la ecuación número 2? Ahora vamos a utilizar esta información. Miguel y Francisco deben pagar una deuda que suma 3.560. Miguel está representado por la variable X y Francisco por la variable Y. Y entre los dos tienen una deuda de 3.560. Entonces aquí las variables las tenemos que sumar. Tendríamos que X más Y es igual a 3.560. Hasta ahí ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Profesora, ¿qué método utilizamos? Entonces, vamos a organizar el sistema lineal con las dos incógnitas. Ya le hemos utilizado las expresiones, pero ahora los vamos a organizar de la siguiente manera. La ecuación 1 era 2x menos y igual a 2.260 y la ecuación 2, x más y igual a 3.560. Ahora, aquí está. En este caso vamos a utilizar el método de igualación. Estamos con 3 métodos ya, chicos y chicas. Recuerden, hemos hecho el método de reducción. En el problema anterior hemos hecho el método gráfico y ahora estamos utilizando o vamos a utilizar el método de igualación. Ya está. Para este método de igualación, lo que ustedes van a hacer es despejar una de las variables. ¿Ya? Una de las variables, la que ustedes elijan también. Entonces, en mi caso, les propongo despejar la incógnita y en la ecuación 1 y en la ecuación 2. ¿Para qué? Para que justamente, como dice ahí, lo igualen. Ustedes van a igualar. Entonces, miren, tengo la ecuación 1, que es 2x menos y igual a 2.260. Y aquí he despejado la variable y. Y sería 2x menos
2260. Y en la ecuación 2 tendríamos que y es 3560 menos x. Ya tenemos el valor de y en la ecuación 2 y también en la ecuación 1. Entonces, nos dice, el método de igualación hay que despejar una incógnita. Ya lo hemos hecho. En las dos ecuaciones e igualar los resultados de ambos despejes, con lo que se obtiene una ecuación de primer grado. Las fases del proceso son las siguientes. Número 1, despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones. ¿Qué incógnita hemos despejado en ambas ecuaciones? Hemos despejado la incógnita y. Número 2, se igualan las expresiones obtenidas y se resuelve la ecuación lineal de una incógnita que resulta. Número 3, se calcula el valor de la otra incógnita sustituyendo la que ya hemos encontrado en una de las ecuaciones despejadas en el primer paso o simplemente en la ecuación original. Entonces ahora vamos a igualar ambos valores de y. Como ustedes ven, ya hemos despejado el valor de y. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar. Teníamos la primera ecuación, teníamos 2x menos 2260, que este era el primer valor de y. Y el segundo valor de y era 3560 menos x. Aquí estamos igualando porque estamos utilizando el método de igualación. Estamos igualando tanto las ecuaciones que hemos obtenido a partir del despeje de la variable y. Miren, aquí ya tienen una ecuación lineal y lo único que van a hacer es hallar el valor de x. Ahora, para resolver esta ecuación, recuerden tener los términos semejantes, ¿no? Y en este caso los semejantes son las x, pero estamos hablando de ecuación. Entonces, esta x que está restando en el segundo miembro, lo vamos a transponer sumando al primer miembro. Tendríamos entonces 2x más x. Y este 2260 que está restando en el primer miembro, vamos a transponerlo sumando al segundo. Así obtenemos 3x es igual a 5820. Ahora, este 3 que está multiplicando lo transponemos dividiendo. Y tendríamos que x es 1940. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos el valor de x. O sea, quiere decir que ya hemos encontrado la deuda de uno de los personajes del problema. Sigamos avanzando. Si ya tenemos este valor de x, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en una de las ecuaciones, ya sea en las ecuaciones que has despejado o simplemente en la ecuación original. En este caso, nos dice reemplazar el valor de x en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar el valor de y. Nuestra ecuación original, he elegido la ecuación número 2, donde me decía que x más y es igual a 3560. Y traducido decía Miguel más Francisco, la deuda de los dos es 3560. ¿No es cierto? ¿Qué valores tengo de esta ecuación? Tengo el valor de x. El valor de x que es 1940. ¿Qué le voy a sumar? La variable y. ¿A qué va a ser igual? A 3560. Ahora, al resolver esta ecuación, este 1940 que está sumando en el primer miembro, lo tendríamos que transponer al segundo miembro y obtendríamos 3560 menos 1940. Y finalmente, el valor de y sería 1620. Entonces, miren, hemos seguido el método de igualación y hemos encontrado los valores de x y los valores de y. Entonces, la deuda de Francisco es 1620 soles y la deuda de Miguel sería 1940. Entonces, miren, hemos seguido otro método, hemos seguido otro camino y hemos encontrado el conjunto solución de este sistema. ¿Cuál sería el conjunto solución de este sistema? El conjunto solución de este sistema sería 1940 con 1620. Por lo tanto, la clave o respuesta de este problema sería la clave A. Bien, hasta ahí estamos entonces con 3 métodos de solución de sistema de ecuaciones. Vamos con un problema más. No olvides suscribirte a mi canal,
activar la campanita y compartir para seguir produciendo más videos. Regálame un like. Continuamos.